En este vídeo voy a enseñaros cómo ensanchar un coche de la manera más sencilla, más barata y más útil. Porque sí, esto es útil, tiene sentido hacerlo y os voy a explicar el porqué. La mayoría de la gente que ensancha su coche lo hace por una sola razón, porque mola, porque queda más bonito. Simplemente le ponen unos pasos de rueda por encima y da una sensación de coche más grande y más abultado. Ahora bien, hay un sentido más allá de la estética. Y es el poder poner ruedas más anchas para que el coche tenga más agarre. Algo prácticamente imprescindible si tu coche tiene mucha potencia. Aunque poner las ruedas más anchas tiene un inconveniente, y es que vas a consumir más. O sea, igual en vez de hacer 8 litros a los 100, haces 8,5 o incluso 9, depende de lo anchas que las pongas. Entonces te preguntarás, ¿y para qué pones unas ruedas más grandes? ¿Qué quieres? ¿Consumir aún más? Pues fue principalmente por dos cosas. Una, que no se fuese en lluvia. Y dos, no llamar la atención. Porque con las ruedas finas, a poco que salieses algo rápido, patinaban. Y sonaba ese que parece que estás quemando rueda. Así que le puse unas ruedas más anchas y perfecto, salvo por otro problema. Y es que el coche no era lo suficientemente ancho para las ruedas. Y yo no me di cuenta. Pero tampoco le pasaba nada de normal, simplemente que cuando cargaba mucho el coche en la parte trasera, el coche iba tan bajo que cuando pillaba un badén, sonaba... Y yo, uy, ¿serán los guardabarros? Pues no, eran las ruedas rozando la propia carrocería del coche. Y esto es malo para las ruedas, claro. Ahora, para ensanchar un coche hay principalmente tres maneras de hacerlo. La primera, queda muy bien, en la mayoría de coches. Es fácil de hacer, no vas a tardar mucho, pero tiene un inconveniente, y es que no es reversible, porque se trata de cortar directamente la carrocería de tu coche y comprar un kit de ensanche, que son unas piezas hechas a medida de plástico o fibra de vidrio que se ponen con tornillos o remaches. Esto suele quedar bien, como digo, en muchos coches, es lo que se suele hacer en los videojuegos, en plan kit de ensanche, pim, y se pone así. Pero la parte mala, como digo, es que no se puede volver atrás, o sea, por poder siempre se puede hacer todo, pero has cortado un trozo de tu coche. Entonces, volver a fabricarlo, soldando y todo eso, es tan complicado que no es viable. Así que más vale que te guste cómo queda y que no tengas pensado venderlo porque probablemente nadie lo quiera. La segunda opción es incluso más arriesgada, ya que se trata de enmasillar, o sea, fabricar esas piezas de plástico con masilla a medida. Nada de poner tornillos o remaches a las piezas, sino que se enmasilla y parece parte de la carrocería, que esto puede quedar genial, pero por lo general no es así. O sea, la mayoría de gente que se mete en estos proyectos no solo suele tardar meses o incluso años si se dedica a hacerlo los fines de semana, sino que una vez termina, el resultado es decepcionante. Así que llegamos a la tercera opción, que es por la que yo me he decidido, que es apenas cambiar la estética, que no se note muchísimo por fuera, sino que sea sutil, pero que el espacio interior para las ruedas sea más que suficiente. Y lo mejor de todo es que con suerte, si lo hacemos bien, no habrá que pintar, no habrá que enmasillar, ni soldar nada. Simplemente utilizar una herramienta que consiste en un rodillo de nylon que al pasarlo por el interior del paso de ruedas, lo va echando hacia el exterior, ensanchando así la carrocería. Y esta herramienta, comprándolo en el sitio más barato que encontré, me salió a 40 euros. Así que por ese precio creo que no merece la pena buscar alternativas caseras, como he visto usar por ahí. Que hay gente que coge un bate de béisbol, guías telefónicas, una llave de tubo, no sé, un montón de cosas para pasarlas por ahí, consiguiendo siempre el mismo resultado. O cargarse la pintura o cargarse la chapa, dejándola que parece hecho a martillazos, súper irregular. Así que por eso preferí usar la herramienta específica, que voy a explicaros cómo va y cómo se monta, porque viene desmontada. Y creo que tardé más en montar la herramienta que en usarla, porque las instrucciones no solo venían enanas, que no se veían ni qué tornillo tenías que poner, sino que eran de otro modelo, así que tuve que acabar montándolo a ojo. Pero es bastante fácil, hay una pieza que es muy característica, ya que es un círculo con agujeros, y eso es lo que hay que poner donde iría la rueda. Es decir, primero quitamos los tornillos de la llanta, la sacamos y ponemos esa pieza. El funcionamiento, para que os hagáis una idea, es igual que el de un balancín, que cuando pones peso en uno de los lados, el otro se levanta. Bueno, pues el peso aquí es un tornillo, que si lo aprietas se separa el otro lado al paso de ruedas. Y en ese extremo es donde va el rodillo de nylon, que es lo que empujará la carrocería hacia el exterior sin dañarla. Al menos en teoría, si lo hacemos con cuidado, no tendría por qué pasarle nada. Y otra cosa que podemos hacer para ir a lo seguro es calentar toda esa zona con una pistola de calor, ya que cuando la chapa y por tanto la pintura están calientes, se pueden moldear, pero si están frías, lo más normal es que hagan y se raje.
y tengas grietas en la pintura, con lo que tendrás que volver a pintar. Así que para evitar eso, se calienta a 50 grados. Sería la temperatura perfecta. Yo creo que esto es imprimación, no masilla. Que si no tienes un termómetro láser, que vale 9 euros y sería recomendable, o si se te ha olvidado, como es mi caso, puedes hacerlo con la mano. O sea, lo pones y si notas que quema, ya está calentito. Ahora, esto requiere paciencia, no es calentarlo una vez y darle al rodillo como si estuvieses amasando un pan. Es, lo calientas, le das un poquito, lo vuelves a calentar y le das otro poquito. Así sucesivamente, hasta que llegues al punto en el que te gusta cómo queda. Que primero, antes de empujar la carrocería al exterior, vamos a ganar espacio interior. Es decir, coger la pestaña que rodea el arco de las ruedas y empujarla hacia arriba, en vez de hacia el exterior, porque así se doblará. Y ya no tendremos esa especie de filo cortante que puede cargarse nuestros neumáticos y probablemente con eso sea más que suficiente para meter una rueda súper gorda. En este caso, la que lleva mi coche es más grande que un taburete, o sea, es súper ancha y pensaba que para meter una rueda así en la carrocería iba a tener que hacer mucho espacio, pero simplemente doblando esa pestaña y ni siquiera del todo, la rueda ya no rozaba porque probé hacerlo en una y darme una vuelta y ni siquiera cargando el maletero y acelerando en una curva cuesta arriba rozaba. Así que quedó perfecto y creo que estéticamente ni se nota. Ahora, poniendo este coche al lado de un modelo igual, tendrías que tener muy buen ojo para notar algo. Sí, vas a notar las ruedas más anchas, seguro, pero quedan bien. Ya no sobresalen, ni tampoco rozan, que eso sí que se notaba mucho cuando ibas dentro. Otra cosa que arreglé de manera muy simple y os puede ser súper útil es que si tu coche vibra a cierta velocidad, que en mi caso vibraba a 80 y lo solucioné yendo siempre a 85 o 75, pero hay una manera de quitar esas vibraciones. Y no es que las llantas estén mal, ni abolladas, ni desequilibradas, porque le regalé unas a un amigo que estaban nuevas, sacadas del concesionario y guardadas en un almacén. O sea, no podían estar mal. Y aún así el coche vibraba. Entonces, la solución es poner un centrador de llantas. Yo no sabía ni que esto existía, pero resulta que en el centro hay como un círculo de metal y en la llanta hay un agujero. Así que tiene que encajar perfecto. Y si hay un solo milímetro de separación, o sea, si hay un hueco ahí, aunque los tornillos de la llanta sean los mismos, va a vibrar. O sea, lo más normal es que te vibre a partir de 80, como es mi caso, o 120, como era el suyo. Así que con una simple arandela, como quien dice, con algo que cuesta 10 euros para las 4 llantas, puedes ahorrarte un montón de quebraderos de cabeza. Otra cosa que hice fue cambiar el salpicadero. Bueno, técnicamente recubrirlo, pero no como un tapizado, ni como una masilla, sino como una carcasa. Y es que en mi coche hay un defecto de fabricación que la parte de arriba, la que da con el cristal, el parabrisas, está hecha de patatas fritas o un material parecido, porque cuando le da el sol, a poco que toques ese plástico, se resquebraja, o sea, se rompe en trocitos. Y lo peor es que da lo mismo que compres un salpicadero nuevo. Se vuelve a romper igual porque están hechos del mismo material y hay gente que lo ha cambiado 4 o 5 veces, cosa que yo no estoy dispuesto a hacer. Entonces, como tampoco quería enmasillarlo y tapizarlo, me enteré de que existía una pieza, al menos para mi coche que tiene este defecto, que se ponía encima del salpicadero viejo. Y como era un material bueno, ya no se rompía. Hacer esto fue bastante fácil porque había que quitar los pilares del parabrisas, bueno, los protectores de plástico. Y en mi coche, como puedes quitar el techo, solo tuve que quitar 2 tornillos y tirar hacia afuera. Una vez con ellos fuera se veía pues el metal, pero había más espacio para meter esa pieza, el protector o el salpicadero nuevo. Que primero, antes de dejarlo fijo, vi cómo quedaba. Y la verdad es que sorprendentemente bien. O sea, me esperaba un truño, pero no, quedaba como si nada, o sea, no se notaba. Así que para dejarlo ahí fijo, parece cutre, pero hay que echar pegamento. Pero no un pegamento normal, sino tiene que ser de juntas de culata. Viene incluido, eso sí, pero aguanta 500 grados. Y dirás, ¿para qué tanto? Bueno, porque el parabrisas hace de lupa y justo da en esa parte. Que si lo pones con un pegamento normal, no solo se va a despegar, sino que va a oler a químicos, a plástico y probablemente te intoxiques. Por eso se pone un pegamento tan raro, porque es el que va a aguantar. Así que ahí estaba yo, con un bote de pegamento, expandiéndolo por todo el salpicadero, sobre todo por los bordes, que es los que vi que se levantaban, y también por la parte de la rejilla que ya estaba destrozada, porque me daba por poner el móvil ahí
Y como el plástico era una mierda, hacía y se rajaba. Lo ponía en otra rendija y se rajaba más. Pero ahora, después de poner este tapizado de plástico, por decirlo así, lo que pasa que es un plástico de verdad, no polipiel blandurria, ya el salpicadero se queda como si fuese original. Lo único que hay que hacer es poner algo de peso encima hasta que seque. Que por seguridad, aunque ponía 15 minutos, yo lo dejé 1 hora. Y así es como poco a poco voy dejando el coche cada vez más a mi gusto, porque realmente estos han sido los únicos problemas que me ha dado después de 1 año. Pero todavía quiero hacerle alguna cosa más para mejorarlo. No solo arreglarlo, sino hacer que me guste más. Y la verdad es que sí, ¿eh? Me gusta bastante el pego. Mira, y la rejilla mucho mejor, está más integrada. Me gusta casi más que el otro. El freno hasta abajo. Vale, y ahora ves soltando ese y si ves que no se cae. ¿Se cae? Me parece bueno. Pues no se cae, pues ya está. Una piedrecita. Sí, ves, ahora se mueve esto. Ya te puedes salir. Si no se cae. Cansa, pero lo acabas consiguiendo.